Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentre cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. Es mil razones para alabar. Todo lo que soy, bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque la final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su
nombre santo es. Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. su nombre alabaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por tu Hijo, por la compañía y la guía del Espíritu Santo, Señor. Simplemente, Señor, no somos nada sin ti, Señor. Somos frágiles, somos vulnerables, Señor. Somos ovejitas que cuando el pastor no está simplemente nos asustamos. Inclusive hasta a veces se mueren las ovejitas y no tienen la cobertura de su pastor. Por eso es que lejos de Dios nada somos. Alejados de Él, alejados de su presencia, alejados de las personas que comparten ese mismo amor y esa misma fe por el Padre. Se comienza a alejar, se comienza a apagar las cosas. Y es feo sentirse lejos de Dios. Aún sabemos, Dios, que tu amor es grande, Señor, y que nosotros no podemos hacer nada para que nosotros sigamos siendo tus hijos, Señor. Simplemente esa naturaleza de padre e hijo ya está, ya fue hecha y no podemos hacer nada. Pero a veces esa comunión que teníamos se fue perdiendo por muchas circunstancias, por el trabajo, por darle prioridad a otras cosas, por tantas cosas, Señor. Y se nos olvida, Señor, que tú eres lo más importante, Señor, y lo mejor que tenemos, Señor. Que
En medio de estas circunstancias, Señor, en medio de lo que estamos pasando, solo tú eres el que nos da la tranquilidad, la confianza de decir, confíen en mí, yo estoy ahí con ustedes, yo nunca los voy a dejar solos. A veces son ustedes los que se han alejado de mí, a veces son ustedes los que han preferido hacer otras cosas que estar conmigo. Y yo solamente los estoy esperando para que vuelvan nuevamente a mi casa, para que vuelvan otra vez a sentir y entender de que yo siempre voy a estar con ustedes, dice Dios. Sé que fallé, sé que olvidé la luz de tu palabra, el rumbo de mi alma. Lejos vagué, lejos sin ti, perdido me encontraba, la culpa me nublaba. Pero tu amor no se rindió, tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. Y estoy aquí frente a ti, tomado de tu mano, cantando tu perdón. Pero tu amor no se rindió, tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. No se rinda, nunca, nunca.
Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. No me dejas. El que cree en ti vivirá. Tú das vida al que muerto está. Con poder me levantarás. El pasado no me puede atar. En ti está mi libertad. El que cree en ti vivirá. Tú das vida al que muerto está. Tu poder me levantarás. Y el pasado no me puede atar. En ti está mi libertad. En ti está mi libertad. Me perdonaste, me redimiste, eres mi salvación, eres mi redentor. Tú me salvaste, tú me compraste, me diste dirección. Hoy canto esta canción. Me perdonaste, me redimiste, eres mi salvación, eres mi redentor. Tú me salvaste, tú me compraste, me diste dirección. Hoy canto esta canción. Me perdonaste, me redimiste, eres mi salvación, eres mi redentor. Tú me salvaste, tú me compraste, me diste dirección. Hoy canto esta canción. Me perdonaste, me redimiste, eres mi salvación, eres mi redentor. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, amado Rey. Gracias, precioso. Estamos hoy aquí contigo, aquí en tu presencia. Amado Señor, dándote las gracias, diciéndote que tú eres grande, que tú eres precioso, Señor, eterno Dios. Gracias, amado Rey. Gracias, precioso, porque tú nos compraste con precio de sangre.
Ese fue el precio que pagaste por nosotros. Y redimiste, eso significa que es lo que se hacía antiguamente cuando alguien compraba un esclavo en el mercado de esclavos, pero lo compraba para darle la libertad, no para que trabajara para el amo. Y eso es lo que hiciste tú. Tú nos compraste con precio de sangre para darnos la libertad del pecado, para no seguir pecando. Y así eres tú, Padre amado. Ese eres tú, Padre precioso, y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hacer al igual como lo decía la alabanza, la última. Esta la compuso un muchacho ahí del grupo de Living que pasó por situaciones difíciles y no estuvo pegado de Dios. Y después pues estuvo así como muy mal y decidió regresar a los caminos de Dios. Y por eso él le puso el título A Casa, a la casa del Señor, y allá regresó y compuso esta hermosa alabanza que toca el corazón de muchos y nos trae a recordación de pronto de dónde nos sacó el Señor. Y te damos gracias, papito Dios, porque tú has sido fiel y te mantienes fiel y seguirás siendo fiel, porque eso está en tu naturaleza. Tu naturaleza es la fidelidad. Y te damos gracias, Señor, porque tú no eres como nosotros los hombres que te arrepientes, o como nosotros los seres humanos que mentimos, ni lo uno ni lo otro. Tú lo que prometes lo cumples, Señor, y te damos gracias, porque así ha sido, Padre Santo. Gracias, hermoso Dios, por quien tú eres, por tu palabra, por tus enseñanzas, por el estar aquí siempre pendientes de tu presencia. Gracias, Señor, porque alejados de ti, la verdad es que no se puede. Por eso eh, tú permites que haya estos medios de tecnología para que podamos grabar las enseñanzas, poderlas poner en nuestros tiempos libres o repetirlas si lo deseamos allí en YouTube o a través de Facebook también se puede hacer. Y te damos gracias, Señor, porque muchas personas están trabajando o haciendo labores específicas, algunos también disfrutando de un paseo, de poder unas vacaciones, pero lo cierto es que hay el tiempo para escucharlas a nuestro acomodo, en el tiempo en que tú veas que nos podemos conectar contigo, Señor, de una manera más propicia, de una manera total. Entonces, por eso aparecen allí, aparecen los tiempos diarios contigo, Señor. Y algunos de los cultos, como el de hoy lo vamos a dejar grabado allí en internet, porque es de esos cultos que sirven para todas las personas, sirven para todo el mundo. Hay unos que son específicos para esta sola iglesia, pero hay otros cultos que es para cualquier persona que lo escuche. Y hoy es uno de esos, Señor. Y te damos gracias, bendecimos a tu iglesia, a la iglesia en Cristo, iglesia de Colombia, al igual que todas las iglesias, como dice Pablo allá en Corintios. Bendecimos a todos los que se reúnen ahora en todo el universo alrededor del nombre del Señor Jesucristo, a tus santos que están esparcidos por toda la tierra. Gracia y paz del Señor Todopoderoso. Así lo decimos también, Señor, que tu gracia y tu paz esté en medio de tus hijos, de toda tu iglesia que se reúne alrededor del planeta Tierra. Gracias, Señor. En tu nombre te bendecimos. Buenos días, iglesia. Qué rico verlo. Aquí los saludamos. Estamos hoy aquí. Buenos días. Ahí estamos con la esposa, la pastora y con la mamá. Saludos a todos. Bendiciones. Vamos a empezar nuestro culto. Entonces, damos gracias al Señor. Damos gracias, buen Dios. Gracias, papito Dios. Vamos a ver ahora allí en tu palabra lo que tú tienes hoy para nosotros. Y ya habiendo orado, ya habiéndole entregado este tiempo al Señor Jesús, para que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu,
aquí en esta reunión. El Espíritu Santo ya tiene toda autoridad, se le fue dada para que Él tome el control de esta reunión. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque eres tú quien lo hace. Gracias, precioso Rey. Gracias. Gracias te damos, Señor. Es buen Dios. Entonces vamos a ver un tema. Vamos a ver un tema allí que se llama comunión. ¿Cómo se llama, pastor? El tema se llama comunión. Relaciones que cambian vidas. Entonces hablamos a ver de las relaciones que cambian vidas. Le ruego el favor a aquellos que tienen prendido. Ya un segundo. Ya. Muy bien. Gracias a Dios, Señor, estamos aquí en tu tiempo. Y el tema que vamos a ver se llama comunión. Y pues como su nombre lo indica, es una unión, como dice aquí el pedazo final, una unión que tenemos en común. Entonces, ¿qué es? ¿Qué nos une en común? Y esa es la pregunta que usted y yo nos debemos hacer con nuestras amistades. La que sea, de cualquier tipo de relación. Cualquier tipo de relación de amigos, de compañeros, de novios, de esposos, de personas que trabajamos juntas, que estudiamos juntas. Todo ese tipo de relaciones que tenemos con personas. Cuando yo estoy con alguien, ¿qué me une en común con esa otra persona que tengo al lado en el momento en que esté? Porque hay que buscar qué nos une en común. Y pues el Señor quiere que nos una en común, papito Dios, que nos una en común a Jesús. Es lo que a Él más le gusta. Que eso sea lo que tengamos de común cuando yo estoy con otra persona. Sobre todo que los dos podamos compartir al mismo Jesucristo. Porque si los dos compartimos al mismo Jesucristo, pues vamos a tener relaciones que cambian vidas. Eso que dice ahí. Relaciones que cambian vidas. Es decir, que cuando nosotros tenemos en común a Jesucristo con otra persona, esa relación cambia vidas, porque en medio de la relación está Jesús. Eso que está en común en los dos, que es Jesús, cambia nuestras vidas. Y ahí viene la primera enseñanza. La primera enseñanza es que uno debería buscar amigos, compañeros de trabajo con los que me relaciono así frecuentemente. La futura esposa, es decir, la novia o el novio. Que tengamos en común eso. Que tengamos en común a Jesús. Porque eso va a permitir que nuestra relación, la que tenemos, de noviazgo, de matrimonio, de amistad, de compañerismo en trabajo, va a cambiar nuestras vidas. Cambian nuestras vidas. Y la cambian radicalmente. Porque tenemos justamente a la persona que nos une en común. Normalmente las personas buscan tener una unión en común en otras cosas, en gustos. Ay, que nos guste a los dos ir al teatro, nos guste a nosotros la danza, que nos guste las películas, la misma música. Busca esas cosas en común. Pero es que aquí uno no está buscando cosas o gustos en común. Está buscando es una persona que nos una en común. Y esa persona es Jesús. Y cuando usted con la otra persona, llámese lo que quiera, amistad, noviazgo, relación de pareja, tienen en común a Jesús, esa relación cambia sus vidas. Y las cambia. Y las cambia radicalmente. Y las cambia además para bien. Siempre lo va a hacer para bien. Entonces el tema de hoy está en que busque relaciones que realmente cambien su vida. ¿A través de qué? De lo que los une en común. Es decir, de Jesucristo. Entonces usted va a buscar amistades o noviazgos o en su matrimonio que los dos
hablen de Jesús. Que los dos tengan en común ¿a quién? A Jesús. Y eso, que son las buenas nuevas de salvación, cambia vidas, cambia vidas. Ayer vimos en el tiempo diario con vos cómo hablaban allá en la despedida. Pablo en Romanos hablaba de Rufo. Y vimos cómo Rufo tenía un hermano que llamaba Alejandro, era el hijo de Simón, y era un señor negrito, alto, él, corpulento, que venía de la ciudad de Cirene. Y le cambió la vida a Pablo, al famoso Pablo. Lo impactó, y a Juan Marcos lo impactó. Y la esposa de ese señor, de Simón, el de Cirene, era como una mamá para Pablo, como una madre, dice él, la esposa de Simón. Y si no, uy, cómo le cambió la vida a Pablo, la relación con Simón y su esposa, le cambió la vida a él. Y a Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, también. Y si uno, esto es impresionante. Y vimos cómo se une todo en la Biblia. Así. Y hoy vamos a ver otra par de personajes, de nombres así, que de pronto no se hace mucho estudio sobre ellos, pero cambian vidas. Ese tipo de relaciones de amistad, en este caso, cambian vidas. Y es un matrimonio. Es el matrimonio de Priscila y Aquila. No son dos mujeres. El nombre del masculino del hombre es Aquila. Y el de su esposa es Prisca. También la llaman Priscila. Ahorita vamos a ver más adelante por qué a Prisca, que es su nombre, la llaman Priscila. Entonces en algunos textos dice Priscila y Aquila. En otros dice Prisca y Aquila. Entonces es la esposa y el esposo. Y vamos a hablar de esa relación que tuvieron ellos dos con otras personas, y cómo a través de esa amistad, de este matrimonio con otras personas, cambió vidas. Y está en la Biblia, y está ahí. Entonces vamos a ver un poquito el mapa, aquí el que tenemos, y vamos a poder apreciar en ese mapa. Ahí usted va a seguir la flechita. Y ayer veíamos ahí donde está la flechita a Cirene, véanlo aquí. Ahí al norte de Libia, en el África. Vean, Cirene. Y de ahí se fue todo el camino ayer hasta Jerusalén, allá lo ve a su derecha, allá donde está la flechita de Jerusalén. Y ahí fue donde estuvo ¿quién? Simón, el que el día de camino al Calvario le ayudó a alzar el travesaño al Señor Jesús. Y de ahí él cambió su relación con Jesús, le cambió la vida a Simón de Cirene, y él echó ahí para arriba, véanlo. Ahí donde está la flechita, ahí en Antioquía de Siria, dice, porque hay Antioquía de Pisidia, y aquí en Antioquía de Siria era la iglesia de Pablo. Pablo llegaba siempre a rendirle cuentas al pastor de la iglesia evangélica en Antioquía de Siria. Siempre Pablo, de todo viaje misionero, llegaba ahí, a esa iglesia de Antioquía de Siria, a rendirle cuentas de su viaje misionero al pastor de esa iglesia de Antioquía de Siria, y a seguir las instrucciones que el pastor le daba. Pablo decía, este es mi pastor, el de Antioquía de Siria. Y hacía siempre lo que él le decía: bájese a Jerusalén, hable con los líderes de Jerusalén, haga esto, aquello, y él siempre le obedecía. Y ahí estamos. Entonces resulta que vamos a tener estos datos claros aquí en el mapa. Vamos a ver esto y vamos a ver cómo ahí donde está el globito rojo, se ubica en la mitad del mapa. El globito rojo es donde queda el famoso Corinto. Entonces Pablo estaba aquí en Corinto. Ahí sí lo ve, ahí en Corinto. A su izquierda queda Italia, la bota, ahí ve la bota. Y allá está Roma, en la bota, en Italia. Y aquí en el globito está ¿qué? Corinto. Y resulta que el de Corinto, ahí donde ve la flechita, el globito rojo, sigue usted la flecha despacito hacia la derecha y va a llegar ¿a dónde? A Éfeso. Y ahí ve usted ¿qué? Éfeso.
Y entonces están las famosas iglesias de Éfeso y la famosa iglesia de Corinto. Y en este viaje, estando él en Corinto, aquí en Corinto, si lo ve usted, ahí cerquita también otra ciudad que se llama Cencreas, ahí en ese globito. Ahí conoce unas personas. Estando él en Corinto, Pablo conoce a Priscila y Aquila, o a Prisca y Aquila, ese matrimonio. Y los conoce porque ellos, siendo de la región del Ponto, o sea, ellos habían, el esposo, Aquila, había nacido en Ponto. ¿Dónde es la región del Ponto? Pues la que usted ve a su extrema derecha. Si la ve a su extrema derecha, veanla allá donde está la flecha, Ponto. Esa región había nacido en el Ponto, había nacido Aquila. Aquila había nacido allá, pero era de descendencia judía. Él era judío, pero nació en esta región del Ponto. Él era de padres judíos y tenía ciudadanía judía. Y él había venido toda esa región y él había estado hasta el otro extremo. Entonces váyase al otro lado y va a Italia. Y allá vivía con su esposa. ¿Quién? Aquila vivía con Prisca o Priscila, su esposa en Italia, en Roma. Y allá fueron echados de Italia por un decreto que sacó en ese entonces el emperador Claudio. Estamos hablando sobre los finales de la primera mitad del siglo I, sobre el año 49, llegando al 50 del primer siglo. Claudio sacó un decreto contra los judíos porque pensaban que el cuerpo de Jesucristo lo habían era robado y que eran profanadores de tumbas. Y sacó un famoso decreto que llama el decreto de Nazaret para sacarlos de ahí a todos los judíos que profesaban eso, es decir, a los que eran evangélicos, mejor dicho. Entonces a esto les tocó salir huyendo. ¿A quién? A Priscila y su esposo Aquila les tocó salir de Italia soplados y llegaron ahí en barco hasta Corinto y ahí se ubicaron huyendo de Italia, ese matrimonio. Y allá fue donde conocieron, cuando huyeron, ¿conocieron a quién? A Pablo. ¿Listo? Muy bien, ahora ya teniendo el contexto geopolítico, geográfico, político, ¿por qué? Porque hablamos del emperador Claudio y de los decretos que él dio. Y geográfico, como usted lo acaba de ver, ya se ubica en el mapa. Y estaban lejos, allá, de la parte derecha hacia abajo de Israel. Allá donde está la flechita era Israel, estaban ellos lejos de Israel. ¿Listo? Muy bien, entonces ya ubicado usted en el mapa, ve que está en Corinto, aquí donde está el globito rojo, y que de ahí van a salir cuando se conocen con Pablo. Ellos deciden embarcarse, Pablo y el matrimonio de Priscila y Aquila, embarcarse e irse a Éfeso. Y allá establecen Pablo con ellos dos la iglesia en Éfeso. Y a ellos dos los deja como pastores en Éfeso, a Priscila y Aquila. Y la iglesia se reunía en la casa que ellos establecieron en Éfeso. Y en las famosas cartas, entonces aquí usted ya empieza a entender cuando Pablo escribió a los de Corinto, cuando escribió a los de Éfeso, y entonces, ¡ay, la carta a los Efesios! Sí, claro, a la iglesia de Éfeso. ¿A dónde? A los que dirigían Priscila y Aquila. O a la de Corinto, ¡ay, venga! Y empieza usted a comprender mejor la Biblia y a ver cómo hay relaciones que cambian vidas. Porque a ellos, ¿qué tenían en común? A Jesucristo. Ellos fueron echados de Italia, este matrimonio, por ser evangélicos, por predicar de la resurrección de los muertos. Y allá eso les parecía mal. Ellos decían, aquí eso no existe resurrección de muertos. Lo que ustedes están haciendo es profanación de muertos. El tal Jesús no fue resucitado. Ese fue que se lo robaron el cadáver y profanaron la tumba. Y vienen y nos echan cuentos de que hay resurrección. Pura paja. Eso, y por eso les tocó salir huyendo de Italia y llegaron allá a Corinto. Ahora, ya teniendo usted el contexto, ya ahora sí va a entender fácilmente lo que viene a raíz de la palabra. ¿Listo, mis hermanos? Entonces arrancamos. Comunión, relaciones que cambian vidas. Y empieza ahí. Usted se ubica, si quiere, en Hechos 18.
el libro de los Hechos es el libro que está después de los Evangelios. Allí están los Evangelios. Y pasa usted y llega al libro de ¿qué? De los Hechos. ¿Listo? Y estando allí en el libro de los Hechos, usted ve lo siguiente. Entonces, ¿qué nota? Dice allí en el libro de los Hechos. Entonces está allá y dice en el versículo 2. ¿Listo? Dice el versículo 2. Están hablando de Pablo, ¿no? Y dice, Pablo allí conoció a un judío llamado Aquila. ¿En dónde? En Corinto. Quien había nacido en la región del Ponto. Usted ya se ubicó, la parte derecha. ¿Dónde había nacido Aquila? En la región del Ponto. Pero que junto con su esposa Priscila, se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de allí porque Claudio, el emperador, el César, había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Y Pablo fue a verlos, porque ¿qué los unía en común? Jesucristo, el evangelio. Entonces Pablo estaba en Corinto y se enteró de eso y fue a verlos. Y ahí se conocieron. ¿Listo? Ahora usted ya entiende esto, ese versículo desde el punto de vista geopolítico, geográfico y político. Ya lo entendió con lo que explicamos antecitos. Dice, uy, claro, ahí fue que se conocieron. ¿Y qué los unía en común eso? Que fueron echados de Italia por predicar de la resurrección de los muertos que está dentro del evangelio de Jesucristo. Que hay resurrección de muertos. Es más, él es el primogénito, el primero de los de resucitados en Cristo, él mismo, de Dios. Allá, él fue el primero. Entonces, usted empieza a ver eso y dice, listo, aquí ya quedó claro dónde se conocieron. ¿Quiénes se conocieron? Un matrimonio. ¿Cómo se llama el matrimonio? La esposa se llama Prisca o Priscila y él se llama Aquila. ¿Listo? Y ahí se conocieron y quedó claro ahora sí para usted ese versículo 2. ¿Listones? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a empezar a explicar qué pasó con esa relación. Y a raíz de conocerse ahí en Corintio, ¿qué ocurrió? Entonces usted empieza a ver y mire, vamos a ir despacito. No cojan a leer rápido, vamos despacio, porque esto hay que masticarlo. Y entonces dice allí, versículo 3 del mismo 18. Porque ellos, ¿quiénes? El matrimonio, fabricaban ¿qué? Carpas, hacían carpas de esas, así como haga de cuenta como los que usan los chinos cuando van al campo. Dicen, uy, venga, armémonos una carpita ahí para dormir y eso. Pues no había el metal ahí en aluminio y el plástico, pero ellos hacían carpas con cueros de ganado y utilizaban ciertos instrumentos para sostenerla y eso era a lo que se dedicaban. Sabían hacer carpas, al igual que él, o sea que Pablo también sabía hacer ¿qué? Carpas. Entonces también los unía en común, primeramente Jesús y el trabajo, porque el matrimonio y Pablo sabían hacer ¿qué? Carpas. Y por eso Pablo se quedó trabajando con ellos. O sea, a Pablo le gustaba ¿qué? Trabajar. Y se ganaba su comidita, su plan diario. ¿De qué? De hacer carpas. Él trabajaba con sus manitas haciendo ¿qué? Carpas. Y de eso vivía él. Y de paso ayudaba a los que estaban con él. Acuérdese que con él, estando ahí en Corinto, ¿estaba quién? Estaba Lucas y estaba Timoteo. A Timoteo lo había conocido allá arriba, si usted vuelve al mapa, allá arriba en Tesalónica, ¿cierto? Allá en Filipos, allá arriba en Macedonia. ¿Conoció a quién? A Timoteo. Y se lo dejaron llevar. Él había llevado a Timoteo ahí. ¿Listo? Y entonces Pablo estaba con Timoteo, con Lucas, ahí, y con Silvano o Silas. Entonces también él trabajaba para ayudarles a comer a ellos. Ellos le ayudan. Muy bien.
Entonces sabemos que trabajaba, o sea que ¿qué hacían Priscila y Aquila? Hacían carpas. Y en su casa, ¿qué había? La iglesia. Ya vamos a ver en Éfeso. Ahora, si usted va al versículo 19, ahí en el mismo 18, capítulo 18, versículo 19, dice, cuando llegaron a la ciudad de Éfeso, o sea, viajaron de Corinto a donde, a Éfeso, ya se acuerdan el mapa, cruzaron ahí en el mar y llegaron a Éfeso. Pablo dejó a Priscila y a Aquila y fue a la sinagoga y habló con los judíos. O sea que Pablo empezó a predicar en las sinagogas de los judíos, pero no se los llevó a ellos para que no los fueran a levantar allá, porque era una iglesia, era un instituto más bien de Biblia y teología de los judíos, y ellos con el evangelio nanay, nanay. Entonces les dijo, ustedes espérenme aquí en la casa, yo voy a ir a predicar el evangelio allá en las sinagogas, porque a Pablito le gustaba ir siempre a las sinagogas, le gustaba ir a capotearlos allá. Y después de eso, los que iban creyendo, entonces él los iba estableciendo como iglesia, no para vivir, sino que asistieran a los cultos en la casa de ¿quién? De Priscila y Aquila. Y allá se empezó a formar la iglesia en Éfeso. Entonces los que él iba evangelizando, se los iba mandando a estos para que ellos los discipularan y fueran sus pastores, Priscila y Aquila. ¿Listo? Y así nace la iglesia en Éfeso. La iglesia cristiana nace en Éfeso, en la casa de Priscila y Aquila. Y Pablo fue el que les mandó los primeros fieles convertidos de las sinagogas. Entonces, relaciones que cambian vidas. Le cambió la vida a Priscila y Aquila porque ellos no se imaginaron que fueran a ser pastores. Y que en su casa se abriera la primera iglesia en Éfeso. ¿Listo? Y entonces, versículo 26. Apolos, y aquí aparece otro personaje, Apolos, empezó a hablar libremente en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, ¿hablar a quién? A Apolos. Lo llevaron aparte y le explicaron mejor el camino de Dios. Y ojo, entonces ellos fueron allá, cuando dice aparte, se llevaron a Apolos. Entonces le dijeron, venga, Apolos, la ley y los profetas, es decir, la ley de Moisés y los profetas, realmente están hablando de Jesús. Venga, le explico aquí en el Antiguo Testamento, dónde habla de Jesús y por qué él cumplió las profecías. Y adoctrinaron a Apolos, porque él también era judío, y entonces le dijeron, no, realmente el Antiguo Testamento habla de Jesús y ya se cumplió, él ya vino y ya hizo la obra redentora y está sentado a la diestra del Padre. Y entonces Apolos aprendió muchísimo de quién, de Priscila y Aquila. Ahora, ¿quién adoctrinó con fundamentos de fe sólidos a Priscila y Aquila? Pablo, mientras trabajaba con ellos. Los dejó bien adoctrinados, así como lo ha hecho con otro en la carta a los romanos que vemos en las mañanas. Bien adoctrinados, con unos fundamentos bien sólidos. Entonces ellos de lo que aprendieron le empezaron a enseñar ¿a quién? A Apolos. Y lo adoctrinaron también bien, porque él hablaba en las sinagogas, pero hablaba, era basado en la ley, y los profetas le dicen, no, espere, les vamos a explicar bien de qué significa el Antiguo Testamento. Y esto lo adoctrinaron también. También lo adoctrinaron que Apolos, después de ese curso recibido de Priscila y Aquila, de ese curso de discipulado, se va para Corinto, de donde venían ¿quiénes? De donde venían ellos, Pablo, Priscila y Aquila. Él se va para la iglesia de Corinto, recomendados por ellos, por Priscila y Aquila. Y allá en la iglesia de Corinto, que ya habían dejado establecida a Pablo, pues llega Apolo recomendado. Y le va muy bien a Apolos allá en la iglesia de Corinto. Le va muy bien, después de que lo adoctrinaron Priscila y Aquila, a él le va muy bien. Tanto que en esa iglesia, en Corinto, lo llegan a querer igual o más que a Pablo. Y eso que Pablo fue el que la fundó en Corinto, pero llegan en Corinto cuando después Pablo, ya después de que Apolos es adoctrinado, a quererlo tanto, aprendió también en el instituto de Priscila y Aquila Apolos, que llegaron a quererlo tanto más que a Pablo. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Relaciones que cambian vidas.
Entonces, el conocerle Pablo, la relación con Priscila y Aquila le cambió el matrimonio. Y ellos, fuera de fabricar carpas, también se dedicaron al pastorado. Y tenían la iglesia en su casa y les cambió su vida. Entonces vivían de hacer carpas, pero trabajaban en la obra del Señor. Y tenían instituto bíblico y adoctrinaron a Apolos. Y le cambió la vida también ¿a quién? A Apolos. Porque Apolos no se quedó en Éfeso. Apolos se devolvió a hacerse cargo de la iglesia en Corinto. Entonces fue el pastor de Corinto. Y Pablo estaba en su viaje misionero y de Éfeso él se regresa allá para Antioquía de Siria a rendirle cuentas a su pastor. Entonces ya vamos viendo que quedan pastores en las iglesias. En Corinto iba a quedar ¿quién? Apolos. En Éfeso ¿quién? Priscila y Aquila. Y Pablo iba para Antioquía de Siria a rendirle cuentas a su pastor de allá. Dice, no, esto es muy pasado. Entonces ahora sí llegamos aquí a Romanos, donde Pablo lo mencionaba. Allá en Romanos 16 veíamos ayer que dice versículo 3, saluden a Prisca y Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ahora usted ya entiende. Saluden también a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Y ahí el mismo Pablo dice, hay una iglesia que se reúne en la casa de Prisca y Aquila. Oh, y usted ya entiende de dónde sacó eso él en Romanos, basado en la misma palabra, porque la palabra se explica a sí misma. Ya usted dice, claro, ahí habla de que tenían una iglesia y se reunían en la casa. Ahora, Prisca es el nombre de Priscila. Lo que pasa es que Priscila es el diminutivo. Mejor dicho, para que me entiendan. Mi nombre es Ricardo, ¿cierto? Yo me llamo Ricardo. Pero mi diminutivo, los muchachos a mí me llaman Richie. Entonces ella, su nombre era ¿qué? Prisca. Y su diminutivo era ¿cuál? Priscila. Lo que pasa es que Lucas, como Lucas andaba siempre con Pablo, Lucas le tenía mucho cariño a Prisca. Y él fue el que escribió Lucas, el libro de los Hechos. Entonces le tenía tanto cariño a Prisca, Lucas, que no la llamaba Prisca, sino la llamaba ¿qué? Priscila. Le ponía el diminutivo, pero es la misma persona. ¿Quedamos claros? Esa era la razón por la que aparecen unos Prisca y en otro aparece Priscila. Priscila es el diminutivo. Y el que le puso Lucas, de cariño. Por eso usted lo ve el Priscila en Hechos. Pero Pablo sí la llamaba ¿qué? Prisca y Aquila. ¿Listo? Ya quedó claro también de dónde viene el Priscila. Y vamos a ver también que esta relación que le cambió la vida a este matrimonio. Y este matrimonio a su vez le cambió la vida a Apolos. ¿Se acuerdan el famoso versículo allá en Primera de Corintios capítulo 3? Entonces, Primera de Corintios, que la encuentra usted ahí abajo. Capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice Pablo, porque en Corinto se armó, hay una discusión y una pelea entre ellos. Es que es mejor como explica Apolos. No, era mejor como nos lo dijo Pablo en el comienzo. Pero Apolo llegó y es el pastor porque Pablo se fue con Priscila y Aquila. Sí, pero Priscila y Aquila nos mandaron a Apolos. Y entonces, ¿quién es mejor? ¿Apolos o Pablo? ¿Quién enseña mejor? ¿Quién da el instituto bíblico mejor? Y usted ve ese agarrón en capítulo 3. Y entonces Pablo les escribe a los Corintios en capítulo 3, me dice, me va a tocar volverles a hablar a ustedes en la primera carta a los Corintios como a niños, porque parecen carnales, peleando que si Apolos o que si Pablo. Y tanto Pablo no le tenía tirria a Apolos. Pablo sabía que Apolo fue adoctrinado por Priscila y Aquila, allá como lo vimos. Él decía, es de sana doctrina. Entonces Pablo escribe este famoso versículo, el 6, y dice, yo sembré la semilla, y ahora usted ya lo entiende. Yo fundé la iglesia en Corinto. Y Apolo la regó. Apolo después vino porque lo adoctrinaron Priscila y Aquila a ser el pastor de Corinto. Entonces Apolo la regó. Yo puse la semilla, yo la fundé y él vino a enseñarles a ser el pastor de tiempo completo aquí en la iglesia de Corinto. Entonces el uno sembró, el otro la regó, pero Dios es el que hace crecer la iglesia. Esa no la hace crecer ni Pablo, ni Apolo, ni nadie, ni los pastores aquí en nuestra iglesia. Nosotros no la hacemos crecer. El que la hace crecer es ¿quién? Dios. Y eso es lo que hemos tenido en este último año. Crecimiento espiritual y numérico también. Y dice,
Ahora usted ya entiende por qué Pablo escribió eso. Yo sembré la semilla, yo la fundé y Apolos la regó, se estableció ahí como pastor. Pero Dios es el que la hace crecer. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla, o sea, no, el importante no es el que fundó la iglesia, ni el que la riega, ni el que la está pastoreando ahorita, que es Apolos, sino Dios. Aquí el importante es Dios, ni es Apolos, ni soy yo Pablo, el importante es Dios, que es el que hace crecer a una iglesia. Y entonces esto le habla a usted y dice, uy, señor, esto ya es muy pasado, pero muy pasado. Relaciones que cambian vidas, porque ¿qué tienen en común Apolos y Pablo? Ahí lo tiene claro. ¿Qué tienen en común Apolos y Pablo? A Dios, ¿sí o no? Que es el que hace crecer. ¿Qué los une en común? Dios. Y Dios permite que las relaciones cambien vidas cuando Él es el que está en la mitad. No gustos ni cosas, sino Él. Y aquí usted lo ve clarito. Y entiende por qué el mensaje que estamos dando hoy. Si va a tener amistades, amigos, o novio, o esposa, o esposo, cónyuge, busque eso, que tengan en común a Jesús y verá que esa relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, de compañerismo de trabajo, de estudio, le cambia la vida a la otra persona y a usted. Así como estas que acabamos de ver acá. Miren cómo cambiaron relaciones. Y muchos pensaban que era que Apolos y Pablo se tenían tirria. No, ahora a usted ya le quedó clarito, pero bien clarito. Y entonces dice versículo 8, el que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Es decir, ¿tienen qué? Comunión. Ahora usted ya entiende ese versículo 8. El que siembra, que fue Pablo, y el que riega, que fue Apolos, tienen el mismo propósito. Tienen lo mismo que los une en común a Dios y el propósito de Dios, que el evangelio, el salvar vidas a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Los dos trabajan para lo mismo. Oh, esto ya es muy pasado. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Entonces aquí, del trabajo que hagamos, si cumplimos con el propósito de Dios o no. Y aquí entonces Dios ya nos empieza a desafiar. ¿En qué estamos trabajando con las personas que tenemos al lado? Con la esposa, con los hijos, con el novio, con la novia, con los compañeros de estudio, de trabajo. Bonito, ¿sí o no? Y estamos hablando ahí de relaciones. Cambian vidas. Y miren, aquí les voy a explicar cómo esto que les sucedió a ellos cambió la vida de la pastora y de la mía, como ejemplo, como testimonio. Miren, ¿se acuerda que allá versículo 18, 3? En Hechos 18, versículo 3 decía que ellos, este matrimonio, Priscila y Aquila, fabricaban carpas, al igual que Pablo, y por eso se quedó trabajando con ellos un tiempo allá, en Éfeso. Y mire, Primera de Corintios 9:14, que está aquí, dice, así también ordenó el Señor, o sea Dios, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, de lo que anuncian. Es decir, aquí está diciendo, ordenó, no es una sugerencia de Dios, ordenó que a los que predicamos el evangelio vivamos de eso mismo, de lo que predicamos, es decir, del evangelio. Por eso es que en la mayoría de iglesias se diezma y se ofrenda para sustentar al pastor y a su familia, para el sustento de ellos, porque es una orden del Señor, que el que predica el evangelio viva de lo que predica. ¿Y que vive? De los diezmos y ofrenda. Y es una orden del Señor. Esto no es una sugerencia, es una orden que Él da. Sin embargo, aunque lo ordena el Señor, aquí no es una sugerencia que Él da, sino de lo ordena, a nosotros, al igual que Pablo, estoy hablando de la pastora Esperanza y del pastor Ricardo, nos pasó igual que a Pablo. Porque Pablo escribe allá en Hechos 20,
del 33 al 35, escribe Pablo lo siguiente, y él dice, esto lo tenemos de común acuerdo en nuestra relación que cambia vidas con el ejemplo de Pablo, teniendo de común a Jesucristo. Y dijo el mismo Pablo, dijo, nunca he querido la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie, al igual que la pastora Esperanza y el pastor Ricardo, nunca hemos querido la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes bien saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y de las que estaban conmigo, de Lucas, de Timoteo, de Silas. Él con sus manos, ¿haciendo qué? Carpas. Eso es lo que usted ve allá arriba de donde vienen las fechas. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Entonces esto se hace uno y trabaja para ayudar a los débiles. Le recordé esto que dijo el Señor Jesús. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces nosotros aplicamos esto de la palabra y decimos, bueno, yo estoy pensionado y con mi pensión sostenemos mi casa, la de mi esposa, la de mi hogar, la sostengo yo con la pensión mía y diezmo para la iglesia, de mi trabajo, diezmo para la iglesia en Cristo, con lo cual todo lo que queda en la iglesia en Cristo es para ayudar a los débiles, como dice la palabra. Ahí, como está ahí, para ayudar a los más débiles, no para nosotros, porque nosotros no queremos ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Aunque el Señor ordena que el que predica el evangelio viva del evangelio. Por eso apoyamos los diezmos y ofrendas. Nosotros no decimos que no diezmen ni ofrendan. Claro, porque hay pastores que no tienen pensión o que no trabajan con sus manos, sino viven solamente del evangelio. Pues que vivan y que vivan bien además del evangelio, porque es una orden que da el Señor. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. Y ese dar se refiere a muchas cosas, entre esos los diezmos y ofrendas. A la otra gente dice, no, ¿verdad? Y esas relaciones cambian vidas. Ahora usted entiende por qué en la iglesia es así. Y lo hacemos así, porque estamos dentro de un contexto bíblico. No porque digan, ay, chévere, vamos a esa iglesia que es que allá no hay que diezmar y ofrendar. Yo jamás he dicho eso. Jamás lo he dicho. Pero no hago énfasis porque para mi vida personal y familiar no se requiere, ya Dios me dio. Pero eso no significa que no haya que hacer lo que ordena el Señor, porque en este caso y en esta iglesia es para ayudar a los más débiles. Y aquí les consta a muchos que eso ha sido así. Entonces, cuando uno tiene esto en común, la palabra también le cambia su vida y usted toma decisiones como las que tomamos nosotros. Ese es un testimonio. Y cambian vidas. Y usted cambia su vida porque usted tiene en común a una persona, a Jesús. Entonces es Jesús el que a través de su palabra, que Él es Él mismo, le revela a usted este tipo de cosas y usted toma decisiones definitivas y cambia su vida, como el ejemplo que les acabo de dar, de todos ellos y el de la pastora y el mío. Y cambian vidas. Y esta es la forma como la palabra se hace vida en su vida. Y esto es lo que Dios quiere con este tipo de ejemplos, que permita que Él también, en su relación que usted tiene con Él, le cambie su vida. Y si usted le falta tener una amistad, pues búsquela dentro de la iglesia, busque a alguien en común, es decir, que crea también en Jesús y lo practique. Y verá cómo esa relación de amistad o de noviazgo o de compañerismo o de matrimonio le cambia la vida. A usted, a la otra persona, les cambia la vida, como en estos casos. Como le pasó al negro de Cirene, como le pasó a su esposa, a Alejandro, a Rufo, a Juan Marcos, a Bernabé, a todos los que cita la Biblia. Les cambió la vida cuando uno tiene esta relación en común que es Jesucristo. Esto es muy poderoso, pero muy poderoso. Así que Dios le está diciendo a usted allá, mire, no se sienta solo. Me tiene a mí
pero también tiene a sus hermanos en la iglesia. Aprovéchelos y verá cómo esas relaciones cambian su vida, porque me tienen en medio a mí, al Señor Jesucristo. Y cuando ustedes me tienen en medio a mí, el Señor Jesucristo, todo cambia. Yo les doy vida y vida en abundancia. Y cuando usted lo ha entendido y dice, Señor, esto es muy poderoso, te doy gracias, Señor. Muchísimas gracias. Con un fuerte amén. Amén. Y amén. Amén ¡Ah! y Ahí amén. tenemos. Tremendo. ¡Oh, Amén. Señor! Esto ya es muy pasado. Los nombres no aparecen en la Biblia porque sí. Así como vimos ayer a Rufo y Alejandro, dice uno, y esos yo nunca había oído hablar. Lo mismo aquí, Priscila, Aquila, Paul. Dice uno, uy, no puede ser Dios mío. Amén. Esto es impresionante. Amén. Oh, Señor, esto ya es muy pasado, ¿sí o no? Es que ayer la pastora me decía, ay, usted siempre habla del mismo, del Rufo y de la... Bueno, le voy a cambiar de tercio. Le vamos a hablar de otros. Otros que cambian vidas, inclusive para el caso de nosotros. Y venga y verá. Vamos a ver cómo es el man. A grabar, ahí está. Activen videos. Eso. ¿Qué más me falta? Venga, voy a poner. Uy, los de la pijama se desconectaron a toda chuza, mira. Y eso fue pero rapidito. ¡Ay, mira el gato! Hola. Tenemos presentado. ¿Estás ocupado? Mamá. Hola, Betty, las niñas. A mí me toca así. Ay, véanlos. Ay, qué bellezas, vean. Tienen al compadre haciendo oficio. Ay. Tiene Noel por elección propia. Ay, cierto que allá es al revés, sí. Allá el que hace oficio es él. Sí, Ay, porque siempre las demás mujeres dicen, ay, ¿usted por qué no puede ser ay. Hola, Abby. ahora van a decir Buenos que días yo para les aviso. todos. Hola. Hola, Gina, ¿cómo estás? Hola, Abby. Hola. En la cámara Hawaii P8, creo que es de Ulises. Ese es un compañero de vieja guardia. Sea así como el Apolos. Sí, él venía de la alianza. Eso, saludos a todos. Hola, qué rico. Hola, Dilma. Saludos. Buenos días. Hola, Lucía. Eso es lo que le estoy diciendo, madre. Rosario, a doña Rosa. Buenos días, ¿cómo están? Otra que está en pijamas. Bien, gracias. Es porque están en pijamas. Estoy despeinada y usted comienza a burlarse. Ah, no, eso sí, póngale la firma. Hágale. Angélica siempre sale con el pelo así como el de león recogido. Se peinó ahí para salir. Véala, toda linda. Ulises. Ahí está el Huawei. Hola, Chino. Allá está, el hombre estaba allá en el campo. Él fabrica productos orgánicos. Cúrcuma, panela orgánica. Ay, cúrcuma. ¿Quién? ¿Quién? Allá en Boyacá, está en la tierra de mi madre. Vean esto allá en ese paisaje, en esa finca. Y uno aquí enmascarado, súper. hermano. Qué envidia tan macha. Qué bien. Bendiciones. Bendiciones, qué gusto verte. Ulises. Saludos. Mira esa finca, qué lindo. Vean eso. Miren el paisaje de la finca. Miren, Ay, qué ahí. lindo. Ah, Hermoso ese paisaje. Deleítese. Hola, yo le voy a coger la flota. Ese ya me ha dicho, venga y estése aquí si quiere un mes. Yo como que le voy a coger la flota. Ay, me disculpan eso siempre, Todos es que nos no voy a podemos estar aquí. Me recuerdan todas las mañanas. No, mentiras. Qué lindo paisaje, gracias. Gracias, Ulises. Qué bonito paisaje, hermoso.
Vean al Jonathan allá poniendo vainas de la playa detrás y todo, antojándonos. Vaina, nosotros guardados. No sabemos para el almuerzo dónde pedir el domicilio, es por él o qué, a vaina. Qué rico. Ay, Hola, qué volveremos rico, a estar así. qué rico. Nelson Colbú. Ay, qué belleza. Eso sí. Hola Luz Marina, saludos. Saludos a Alejandro, a Alejandra. Un abrazo. Un abrazo para todos. Hermosa Bendiciones para madre. todos. Buen día. Dios los bendiga. Para los que se preguntan dónde estamos, estamos aquí en el estudio de la pastora, donde ella ve ahí en las clases de rema. Muy bien. Buen día a todos. Les amamos y les bendecimos. Eso. Amén. Gracias. Amén. Aquí Gracias, nos pastor. Amén. despedimos, Buen día para todos. Y vean, la que fue como una madre. Es que es mi madre. Ay. Todos que mantengamos estas relaciones construidas en el amor de Dios, unidos en la misma fe. Bueno, Amén, pastor, amén. Hermosa iglesia. muy bendecido. Saludos a su madre, pastor. Bueno, vean, aquí la tengo. Dígale que saludos a la de él. Gracias, mijo, se la devuelvo. Saludos a la Oiga, hágame el favor, Dios mío. Diga que esto se está grabando, espere, yo paro esa vaina. Ay, horrible. Bueno, muchachos. Descansen. Hermoso. Ledesma, allá lejos. Daniel. Hermano Ricardo, muy buenos días. La Danielita. ¿Está ya en Bogotá o sigues por allá? Hermanito, que Dios les bendiga para todos desde aquí, el departamento de Boyacá, saludándolos. Gracias, Ulises. Ulises. Un abrazo. Un abrazo. Daniela, ¿dónde andas? Un saludo para ustedes. Yo estoy aquí en la finca aquí en la finquita para cuando quieran venir todos hermanitos acá para darles un pequeñito almuercito y disfrutar de la naturaleza que tenemos. ¡Ay, qué bendición! Gracias, mío.